Bueno, buenos días. Vamos a continuar con algunas consecuencias del teorema del valor medio. Y bueno, vamos a empezar con unas observaciones a nuestra proposición, ¿sí? Y son observaciones que van más en el orden de la, la- las hipótesis que hemos considerado, ¿no? Entonces, la primera observación se refiere bueno, nosotros para nuestra demostración hemos considerado una estrategia basada en un supuesto, era que F era diferenciable en todo el abierto U y teníamos un segmento que estaba contenido en el U, ¿no? Entonces, esta hipótesis, que es la diferenciabilidad en U, puede ser un poco flexibilizada, ¿no? Y la flexibilización va en la medida en que es suficiente considerar que la función sea continua en el abierto, en este abierto, y y que la función sea diferenciable en todos los puntos del segmento abierto, ¿ya? Esa es una primera flexibilización, esa es una primera observación que se puede hacer, ¿ya? Eh, en el teorema, en el teorema es suficiente, eh, es suficiente considerar f continua en U y diferenciable en el segmento abierto, ¿ya? Solo que ahí, dentro de la demostración, esta parte ya cambiaría, ¿no? La parte de acá, donde nosotros considerábamos esta función, g, ya no sería una función, ya no podríamos aplicar a todo el intervalo, tenemos que tomar uno tal que esté totalmente contenido, pero en el intervalo abierto, ¿no? Entonces es solamente un ajuste, ¿no? O también podemos hacer la misma demostración desde el principio que hemos considerado, pero considerando con cuidado la segunda condición, pero esencialmente si se dan cuenta, en toda la demostración, el único lugar donde hemos usado el hecho de que es diferenciable en todo el abierto es aquí, ¿no? Entonces, es para utilizar la regla de la cadena aquí. Entonces, por eso es que solamente habría que hacer el ajuste acá, ¿no? Nuestra demostración hace uso solamente de esa hipótesis justamente para aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces, esa es pongámoslo así, una ventaja de la demostración que hemos hecho, ¿sí? La segunda observación que podríamos hacer respecto a nuestra demostración es que igual podemos suponer además que el segmento es cerrado, no necesariamente tiene que ser diferenciable en el abierto, sino en el cerrado. Es decir, vale para abierto, pero si tomamos cerrado, igual va a valer, ¿no? Y si vale para cerrado, como vale en el punto A y la función f es, como hemos dicho, solo diferenciable, entonces igual podemos definir este conjunto sin problema, ¿no? ¿Dónde está? Ay, perdón. Eh, este conjunto, ¿no? Porque está definido desde el cero, ¿no? Entonces no hay problema ahí, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tiene, ¿listo? Pero creo que solo haríamos esa observación, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con algunos corolarios. Un primer corolario muy importante de esta proposición es un hecho que eh, para los números reales ya lo conocíamos en parte, ¿no? Y el corolario dice que si yo tengo un conjunto abierto y conexo, ¿no? Es decir, sea U su conjunto de E, ¿no? Abierto y conexo, ¿no? Y F definida así, ¿no? De su conjunto de E en, en F, ¿no? Y además diferenciable, ¿no? Pero con la derivada nula, ¿no? Diferenciable en U y la derivada f' de x es igual a cero para todo x que pertenece a U.
¿Ok? Entonces dice que podemos concluir que, entonces, F es constante. ¿Ok? Entonces la demostración es más que todo un tema de topología, ¿no? Por eso era tan fundamental para nosotros entender bien las ideas de la topología, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿no? Porque nos van a ayudar a poder demostrar este tipo de proposiciones, ¿no? Aquí la idea es aplicar el teorema que acabamos de demostrar a partir de este hecho, ¿no? De que f' de x es nulo para todo x, ¿no? Entonces, la demostración de lo que se trata fundamentalmente es de utilizar la definición de lo que era un conjunto conexo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es bueno, lo voy a intentar dibujar. De la estrategia consiste en lo siguiente. Vamos a gastar un A, cualquiera, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, sea A que pertenece a 1. La idea es demostrar que el valor de esta función, es decir, el f de A, digamos que la función va a E, ¿ya? Entonces, tuve para que sea un dibujo sencillo. Esta función toma el valor de f de A, ¿no? Y lo que vamos a hacer es tomar un valor fijo, ¿no? Y vamos a gastar todos los x tal que f de x me da igual a este f de. Lo que vamos a demostrar, ¿no? Es que ese conjunto tiene que ser todo el conjunto. O sea, hagas un x aquí, digamos, y su f de x tiene que ser exactamente este de aquí, ¿no? Y si hagas otro x, igual. Entonces eso demostraría que es constante, ¿se dan cuenta? Entonces por eso es que tomo un valor en U. Y la idea de la demostración es agasar el conjunto X igual a el conjunto de todos los X que están en U, ¿no? Tal que f de X es igual a f de A, ¿no? Entonces, este conjunto es un subconjunto de U, ¿no? De nuestro conjunto U. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que este conjunto es abierto y cesado en U, ¿no? Y eso demostraría que X es exactamente U, porque U es conexo, ¿no? Y los únicos subconjuntos de U abiertos y cesados en U son el vacío y el propio U, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto en la parte de topología. Entonces lo primero que vamos a demostrar, bueno, la parte fácil es demostrar que es cesado, ¿no? ¿Eso por qué? Porque esto lo puedo ver como la imagen, como una imagen inversa de una función, ¿no? Eh, eh, porque f es continuo, ¿no? Es decir, la idea, para demostrar que x es cesado, ¿no? X es cesado. ¿Por qué es cesado? Porque nosotros podemos considerar este conjunto, yo lo puedo escribir así, x es igual a los x tal que pertenecen a U, tal que, y este f de x igual a f de A, lo puedo escribir así, ¿no? F de x pertenece al conjunto unitario f de A. ¿Están de acuerdo? Esto es lo mismo que decir esto, que esto es un conjunto con un solo elemento, ¿no? Y esto, si a esto yo le llamo, digamos, A, lo que estoy diciendo es que este conjunto no es nada más que f a la menos 1 de este A, que para nosotros es f de A. Es decir, es la imagen, el conjunto X no es nada más que la imagen inversa del f de A. Pero el conjunto unitario f de A es cesado. Como f es continua, la imagen inversa de un cesado es cesado. Entonces, como este conjunto unitario f de A es cesado, ¿no? Es cesado en U, ¿no? Y f es continua, ¿no? Entonces, entonces el f a la menos 1 de f de A, así, es disculpen, esto está mal, no es cesado en U, esto es cesado en F, ¿no? Esto es cesado en U. ¿Y acá? Entonces eso demostraría que la función, el conjunto es cesado, porque no es nada más que la imagen inversa de un conjunto cesado por una aplicación continua, ¿no? Entonces, esto es X, ¿no?
Ahora, lo que ya no es tan sencillo, pero que solo es cuestión de pensar un poco, es que X es abierto, ¿no? Y para demostrar que es abierto, lo único que tenemos que hacer es demostrar que para todo punto, ¿no? Que nosotros nos demos, eh, eh, podemos encontrar un entorno donde todos van a cumplir la misma condición, ¿no? Entonces, es abierto. Hagamos un X, ¿no? Sea X que pertenece a X, como este, ¿no? Y lo que tengo que hacer es encontrar un abierto, tal que ese abierto esté totalmente contenido de nuevo en este X, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es primero vamos a aprovechar el hecho de que U es abierto, ¿sí? Entonces, uh, como U es abierto, como U es abierto, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar una bola, ¿no? La bola aquí, así, de centro, ahí, ¿no? Y de un radio delta, ¿no? Existe, lo voy a colocar así, existe delta mayor que cero, tal que, ¿no? La bola de centro X y radio delta, así, ¿no? Está totalmente contenido en el, ¿no? Entonces, por un lado, ahí estoy utilizando el hecho de que eh, el conjunto es abierto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a demostrar que todo elemento de acá, ¿no? Eh, que yo considere aquí, lo vamos a poder, va a estar dentro de este conjunto abierto, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es tomar un H, ¿no? Digamos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer sea un Y que pertenece a X a la bola, ¿no? X, delta, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Y, y sea, para ajustarlo a lo que hemos hecho, vamos a llamarle H al X menos delta, o Y menos X, así, ¿no? Sea H igual a Y menos X, ¿ok? Y no es nada más que si tomo aquí el H no es nada más que esta diferencia, eso es el H, ¿sí? Entonces lo que vamos a observar, ¿no? Observamos, ¿no? Observar que la norma de H no es nada más que la norma de Y menos X y que esto no es nada más que menor que delta, ¿no? Entonces, eso ya está dado, ¿no? Entonces, como es menor que delta, ¿no? Esto está dentro de la bola y el segmento está contenido en la bola, ¿no? Entonces, luego, ¿no? Luego, el segmento, que sería para nosotros X, X más delta, perdón, X más H, ¿sí? Que es el Y, nada más, está contenido en la bola, ¿no? Coma delta, y esto a su vez está contenido, ¿no? Entonces, puedo aplicar el teorema del valor medio a este segmento, ¿no? Entonces, por la desigualdad del valor medio, voy a abreviar así, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f de x más h menos f de x, ¿no? Lo estoy colocando en el mismo sintaxis que la proposición es menor o igual que el supremo, ¿no? De la norma de la derivada, ¿no? Le voy a llamar y, ¿no? Tal que y está en el segmento abierto entre x y x más h, ¿no? Y todo esto multiplicado por el h, ¿no? Así, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? F de B menos F de A, el supremo y así, ¿no? Entonces, es lo mismo, solo que estoy utilizando este segmento aquí. Lo hago así para que noten sea más notorio el hecho de que está contenido, ¿no? Pero fíjense que esto siempre es cero, ¿no? Siempre me va a dar cero, porque mi hipótesis es que la derivada es siempre cero, ¿no? Entonces esto me va a dar igual a cero, ¿no? Esto es mayor o igual que cero, ¿no? Y por lo tanto el de aquí adentro tiene que ser cero, ¿no? Entonces así f de x más h, que es el y,
f de y es igual a f de x. ¿No? Por tanto, ¿no? El y tiene que estar en el x. Y como el y era arbitrario, ¿no? Entonces, luego, el x, la bola de centro x y radio delta está totalmente contenida en el x. Y eso significa que x es abierto. Listo, entonces hemos demostrado que nuestro conjunto en cuestión, este x, es abierto y cesado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos concluir que nuestro conjunto, y además como el U es abierto, perdón, U es conexo, abierto y conexo, entonces podemos concluir que el U tiene que ser igual al X, ¿no? Entonces, como U es conexo, eh, X es igual a U, ¿sí? Es decir, que para todo elemento del conjunto del dominio, la función es igual, f de y es igual, esto está mal, ¿no? No, está bien. F de y es igual, f de x es igual a f de a, ¿no? Entonces, como U es conexo, bueno, aquí faltaba decir, ¿no? Eh, que esto es igual a f de a. Por tanto, y este en el excesito faltaba, ¿no? Entonces, y así, f es constante, ¿no? F es constante. Es decir, ¿por qué? Porque f de x es igual a f de a para todo x, pero ya de todo el conjunto U, ¿no? No solamente para los elementos de A. ¿Ok? Entonces, este es digamos, el corolario más inmediato que uno puede considerar de este resultado, ¿no? Ahora, evidentemente, aquí ustedes tienen que preguntarse si vale, si yo quito el conexo, esto ya es falso, ¿no? Entonces, ustedes pueden ya encontrar un contraejemplo de ese resultado, ¿no? Muy bien. Ahora, otro resultado que es importante tenerlo en consideración es el siguiente, es un corolario. De hecho, es un corolario que tiene incluso más repercusiones que el propio teorema que estamos considerando, ¿ya? Entonces, vamos a considerar un conjunto abierto, ¿no? Un corolario, ¿no? Y como les había dicho, como se puede flexibilizar las condiciones, yo voy a tomar aquí la versión flexibilizada, ¿ya? Entonces vamos a considerar una función continua en un abierto, ¿no? Sea f que va a estar definida de un U subconjunto de E en F, ¿no? Continua en U. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es considerar ahora un segmento eh, A, A más H, un segmento A más H contenido en el U. ¿Así? Segmento cesar. ¿Bien? Y vamos a suponer, como ya les había dicho, eh, que F es diferenciable en todo el segmento abierto, pero, ¿no? Esta es justo la flexibilización que les decía, ¿no? En todos esos puntos del segmento. Entonces, la conclusión es la siguiente. Si yo hago cualquier transformación, para cualquier transformación lineal, le voy a llamar T de E en F, ¿sí? Y esto vale para cualquier transformación lineal, ¿no? Tenemos lo siguiente. Esta desigualdad, f de a más h menos f de a menos t de h es menor o igual que el supremo
para t entre 0 y 1 de la derivada, pero fíjense, la derivada, la norma de la derivada, pero menos el t aquí. Todo esto multiplicado por el h, así. ¿Ok? Entonces, esto es lo que, este es un corolario eh, muy fácil de comprobarlo, ¿no? Pero que va a tener importantes consecuencias. La demostración es casi inmediata. Ustedes lo único que tienen que hacer es considerar una nueva función que le voy a llamar g y que le vamos a llamar g de x igual a f de x sería menos tx. Así, ¿no? Nosotros ya sabemos que f es continua y t es transformación lineal. Ah, esa hipótesis me está faltando aquí. Como estamos en espacio vectorial arbitrario, tenemos que siempre decir que esto tiene que ser continuo. ¿Ya? Ese por favor. No es inmediato, ¿no ve? Continuo. Continuo. Tenemos que... Eso por favor. Y eso es para poder concluir que esto es continuo también, ¿no? Esta función g de x que estamos definiendo aquí, va a ser continua, ¿no? Es continua en U. ¿Sí? ¿Eso es por qué? Porque T es por hipótesis continua, porque estamos en espacios vectoriales normales arbitrarios, y F ya era continuo, ¿no? Entonces esta función es continua en U, y además es diferenciable en A más H. T siempre es diferenciable, ¿no? Entonces automáticamente esta diferencia va a ser diferencia continua en U, y es diferenciable en el intervalo A, A más H, ¿no? Entonces, a partir de esa condición, nosotros podemos aplicar la desigualdad que estamos considerando, pero a la función g, ¿no? Entonces, por la desigualdad del valor medio, ¿no? La desigualdad del valor medio, nosotros podemos concluir que, bueno, lo voy a escribir tal cual, ¿ya? G de A más H, ¿no? Menos G de A, esto sería menor o igual, ¿no? Que el supremo para t entre 0 y 1 de la norma de g' de a más t h menos, no, así nomás, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir. Entonces aquí voy a tener f de x de a más h menos t de a más h. Aquí voy a tener menos, ¿no? F de a menos t a, ¿no? ¿Sí? Así. Y aquí menor o igual que el supremo para t entre 0 y 1. La derivada de g' en a más th es nada más que la derivada g' en a más th menos, perdón, está mal, ¿no? Es f, ¿no? Por la derivada t' en a más th. Así, ¿ok? Pero noten que esto aquí va a aparecer menos TA, menos TH, y ese menos TA con el T menos menos más TA se van a ir. Entonces aquí me va a quedar simplemente F de A más TH. Perdón, no es F de A más TH. F de A más H menos F de A. Y el único que me va a quedar es menos TH. Menos TH menor o igual. Y ahora nosotros sabemos que la derivada de una transformación lineal es la misma transformación. Entonces esto me va a quedar como el supremo para t entre 0 y 1 de la derivada menos t, porque sabemos que la derivada en cualquier punto de una transformación es la misma transformación. Entonces fíjense que solamente aplicar apropiadamente el resultado, ¿no? ¿Ok? Y listo, con eso ya habríamos demostrado la proposición, ¿ya? Eh, un- una, una, el, en la
Lo que les decía de que este resultado era fuerte, ¿no? En el sentido de que tiene consecuencias importantes, es cuando nosotros jugamos con diferentes tipos de transformaciones lineales, ¿no? Fíjense que si nosotros aplicamos ahora a este T la, y suponemos que bueno, la hipótesis es que F es diferenciable en A más AH, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, esto puede cambiarse por el intervalo sesgado, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos el intervalo sesgado, eso incluiría A, ¿no? Entonces voy a colocarlo aquí, si en el corolario, eh, eh, tomamos F diferenciable en el intervalo A, ni siquiera todo el intervalo, el diferenciable en A más H, ¿no? El resultado sigue siendo válido, ¿sí? Porque eso es lo que habíamos mencionado anteriormente. Sigue valiendo, ¿no? Entonces, entonces podemos tomar, ¿no? Eh, tomando T como siendo la derivada en A, que ahora ya estaría dentro de los valores donde la función f es diferenciable. Entonces, lo que nos da este resultado, y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, aquí puedo sustituir por f' de a este t. Entonces voy a tener f de a más h, ¿no? Menos f de a, menos, y aquí f' de a. Pero fíjense que esto no es nada más que el esto de la definición de diferenciabilidad, ¿no? Y esto sería el supremo de, para t mayor que 0, menor que 1, de la derivada f' de a más th menos f' a, así. Así se transformaría en esto, ¿no? Entonces, lo que nos va a dar esta desigualdad es una estimación del zesto eh, solo a partir de una condición sobre la derivada, ¿no? Y es que la derivada va a tener esta relación, es decir, yo voy a tener, ¿es esto qué es? Hemos dicho que esto era el resultado de dividir esto, ¿no? Esto es justo el esto, entonces esto sería R de A, coma H, le vamos a colocar así, eh, sobre, así, considerando que H obviamente es distinto de cero, sería menor o igual que esto, ¿no? Entonces esto, eh, una, una, una forma en la cual podemos obtener un resultado más fuerte de convergencia, ¿no? Es imponiendo alguna condición aquí, por ejemplo, que la derivada sea continua, ¿no? Entonces, lo que vamos a demostrar es que cuando la función le pedimos un poquito más, por ejemplo, que la función sea eh, eh, de clase C1, vamos a introducir una noción que se llama la diferenciabilidad uniforme, ¿sí? Y vamos a demostrar que cuando la función es de clase C1, y ahí y en ese tipo de funciones justamente vamos a tener esta condición, vamos a utilizar esta forma de la desigualdad para demostrar que es uniformemente diferenciable en ese sentido del que les acabo de mencionar. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es definir lo que significa que una función sea uniformemente diferenciable en un conjunto X, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo aquí. Definición, ¿sí? La idea es la siguiente. Eh, si se acuerdan, la continuidad uniforme, lo que hacíamos era que la definición epsilon delta de continuidad no dependía de un punto, sino valía para todo, para todo un conjunto. Entonces, aquí más o menos va a ser lo mismo. Entonces, vamos a decir que no sea f, una función definida en un subconjunto de E en F, ¿no? Una función, ¿ya? Diferencial, ¿no? Sea F diferencial.
Cuando digo diferenciable, se entiende que estoy hablando de que es diferenciable en todo I. Entonces vamos a decir que F es uniformemente diferenciable, ¿no? Ese es el nombre que le vamos a poner. Uniformemente diferenciable. Si, si nosotros podemos encontrar bueno, en un subconjunto sería, ¿no? Uniformemente diferenciable en X subconjunto de U, no en todo el U, sino en un X, ¿no? Si podemos encontrar para cualquier epsilon, si para todo epsilon, y tiene que ver con la definición del cesto, ¿no? Si para todo epsilon mayor que cero, ¿no? Nosotros podemos encontrar un delta, ¿sí? Existe un delta mayor que cero, tal que si nosotros consideramos el cesto, tal que el cesto, tal que R, lo voy a escribir así, ¿no? R de X, H, el cesto en X, ¿no? Que es nada más que lo que ya sabemos, ¿no? El F de X más H menos F de X menos F' de X en H. Si este cesto es menor que el epsilon sobre el módulo de H, así. No, es decir, esto está uniformemente acotada por el epsilon, en otras palabras. ¿Sí? Y esto tiene que valer, sin embargo, para todo X en X, ¿no? Para todo X en X. Y, H con módulo de H menor, bueno, lo voy a escribir ahí abajo mejor. Esto vale para todo X. Para X en el X, este de aquí. Y H tal que el módulo de H es menor que este delta que hemos hallado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que se conoce como, como la, aquí falta esto, ¿no? H tal que esto es menor que delta y X más H esté en el U. Eso es importante porque si no, esto no tiene sentido. Muy bien. Entonces, esto es lo que se conoce como la diferenciabilidad uniforme, ¿no? Es uniformemente diferenciable, ¿no? Y esencialmente lo que nos está diciendo es que el cesto, ¿no? Está uniformemente acotado por el epsilon, bueno, no el cesto, sino el cesto sobre el cesto de primer orden, ¿no? La, el cesto comparado con la variación de primer orden, ¿no? Es menor que este epsilon, pero es menor que epsilon para todos los X en ese conjunto y el H en delta. Lo de uniformemente se refiere a que el X no es fijo, la condición esta vale para todos los que están en X y todos los que están, todos los H con módulo de H menor que delta, ¿no? ¿Cómo se diferencia de la diferenciabilidad común y corriente? Si nosotros solamente consideramos la diferenciabilidad, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que es lo mismo, ¿no? R, sí, o sea, a ver, cuando decimos solamente que el F es diferenciable en X, la diferenciabilidad común y corriente, eso significa que solo para que va, o sea, algo muy parecido a esto, ¿no? Para todo epsilon va a existir un delta, así, mayor que cero, tal que, ¿no? Se va a dar lo mismo de esto, es de esto, así, R de X, esto por la condición de límite, ¿no? Lo mismo, pero aquí está el detalle, esto solamente va a valer para todo H, tal que módulo de H es menor que delta y X más H está en el U. Esto es una consecuencia de la diferenciabilidad, pero noten cuál es la diferencia respecto a esto. No hay esto, ¿no? No hay, no vale para todo X de un conjunto.
esto solamente vale para el X y solamente ese X, ¿no? Entonces la diferenciabilidad común y corriente es esto, ¿sí? Y la diferenciabilidad uniforme es lo mismo, pero que ya vale para todos los X que están en un X, y el delta es el mismo para todos, ¿no? Este delta, por ejemplo, va a cambiar si yo cambio el X, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia que ustedes tienen que entender entre la diferenciabilidad uniforme, ¿no? Donde la condición de límite sobre esto vale para todos los X en un conjunto, y la diferenciabilidad común y corriente, donde la condición de límite solo va a valer para el X y para ciertos H. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora, el resultado que vamos a demostrar, ¿no? Es que si yo tengo una función que es de clase C1, eh, eh, siempre se va a dar esta situación cuando este X es compacto, ¿no? Entonces, ese es el otro uno de los corolarios más importantes que podemos considerar, ¿no? Entonces, es decir, si yo tengo, si F de U subconjunto de E en F es de clase C1, ¿ok? Es decir, la derivada es continua, ¿no? Eh, entonces, la conclusión es que entonces F es uniformemente diferenciable, unif diferenciable, lo voy a abreviar así, en cualquier conjunto compacto, ¿no? En K subconjunto de U, K compacto. ¿Ok? Ese es el resultado que eh, vamos a demostrar. Pero para eso, o sea, eh, para la demostración vamos a necesitar un resultado topológico previo, ¿ya? Porque la idea es esta, ¿no? Nosotros agarramos U, este es mi conjunto U, digamos, ¿no? Y dentro de él tenemos que considerar un compacto. Y los compactos son como cesados y acotados, es decir, más o menos así, digamos. Pero es bien cesado y acotado, así, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es garantizar primero esta condición, esta, que se garantice que hay un delta que haga esto, ¿sí? Y sea un solo delta, ¿no? Entonces, para eso vamos a demostrar un lema previo, un lema topológico preliminar, ¿no? Y este lema lo que hace es justamente a partir de la noción topológica o la definición de lo que es un conjunto compacto, nos permite concluir que siempre podemos encontrar una especie de delta, ¿sí? Generalmente este delta tiene un nombre que en este momento no los recuerdo, un número de, creo que es de Lebesgue, el número de Lebesgue, si no me equivoco, ¿no? Eh, pero de todas maneras igual lo vamos a demostrar. Entonces voy a enunciar el lema, ¿no? El lema dentro del contexto en el cual estamos, ¿ya? Entonces voy a ponerlo con un color amarillo, ¿ya? Bueno, mejor verde porque es el lema, ¿no? Es un lema topológico, ¿sí? Este lema lo que dice es que si yo tengo esta situación en la cual estamos, ¿no? Siempre podemos encontrar un delta que haga esta condición, ¿no? Entonces voy a poner en las hipótesis, bueno, no en las hipótesis, vale, voy a volver, solo con la hipótesis de que es continuo, ¿ya? Sea, ¿no? U, su conjunto de E, ¿no? Y F de E de U en F, continuo. Entonces, solo voy a suponer que mi función es continua, ¿sí? Entonces, dice que si yo considero un conjunto compacto dentro del dominio, y K, su conjunto de U compacto. Compacto. ¿Listo? Entonces, esto, eh, así, entonces,
siempre podemos encontrar, existe, vamos a encontrar, existe un delta mayor que cero, ¿sí? Un número tal que, eh, se cumple lo siguiente. Si, si el valor absoluto de X, bueno, no valor absoluto, si la norma de X menos Y es menor que delta, ¿no? Entonces, eh, la, la norma de f de X menos f de Y es menor que epsilon. Entonces, este resultado es el que eh, vamos a demostrar, ¿no? En realidad lo que nos está diciendo es que cuando la diferencia entre dos es menor que delta, automáticamente esos dos van a estar, van a tener esta propiedad, ¿ya? Entonces, la demostración de esto no es muy complicada, ¿no? Pero me estoy olvidando de algo. Aquí, esto para quiénes vale, ¿no? Entonces, eso me estoy olvidando. Y esto va a valer para todo, eh, mm, para X en el K, en el conjunto compacto, y Y en el U. Así, ¿ok? O al revés si quieres, ¿no? Eso me estoy olvidando, ¿ven? Eh, es decir, vamos a tener una especie de conclusión de continuidad uniforme, pero limitada a los compactos, ¿ok? No es exactamente la continuidad uniforme, sí es en todo el K, ¿no? Pero como este Y puede estar en el U, entonces no es exactamente la continuidad uniforme, ¿no? Eh, pero obviamente si el Y está contenido, entonces vamos a poder encontrar eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar esto por contradicción. Entonces, ¿cuál sería la contradicción? La contradicción es que para todo delta van a haber elementos en K y en Y que hagan esto. Eh, pero para poder hallar apropiadamente eso, vamos a construir sucesiones. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar, ¿no? En la demostración del lema, eh, vamos a tomar los delta para que sean términos de la forma 1 sobre n y vamos a tomar el epsilon, tiene que haber un epsilon, ¿no ven? Entonces, demostración por contradicción. Por contradicción. Entonces, por contradicción, lo que vamos a hacer es considerar, ¿no? Bueno, concluir que, bueno, miren, aquí me he olvidado miren, aquí van a disculpar, me he olvidado que tengo que hablar de este epsilon, ¿no? Entonces me lo he comido, está aquí. Para todo epsilon existe, disculpen. Entonces, bueno, para epsilon mayor que cero, existe, ahora, ¿no? Entonces por contradicción sería, ¿no? Existe, ya no para todo epsilon, sino existe su cero, lo voy a llamar. Mayor que cero, tal que para todo delta, en particular, para, para delta igual a 1 sobre n, para todos los delta de esta forma, con n obviamente número natural, ¿no? Eh, tal que para delta mayor que cero, ya no es para todo x en k y en l, sino existen, y como dependen de este delta, entonces este va a ser x sub n en k y y sub n en u, tal que si se cumple esto, esto no se va a cumplir, ¿no? Eh, tal que xn menos yn es menor que 1 sobre n y, ¿no? Y ese es el detalle, ¿no?
y esto no se cumple, ¿no? F de X sub n menos F de Y sub n es mayor o igual que epsilon sub 0. ¿Sí? Ahora, esto automáticamente significa que bueno, y aquí es donde justamente vamos a utilizar la compacidad de K. El hecho de que K es compacto. Recuerden que como K es compacto, sabemos que toda sucesión tiene una subsucesión que converge, ¿no? Entonces, eso vamos a usar, ¿no? Como K es compacto, entonces vamos eh, em, para la sucesión X sub n, ¿no? Existe una subsucesión X sub n sub k, le voy a llamar, tal que X sub n sub k converge a un X. Y este X está obviamente en K, porque K es compacto. Entonces es cerrado y acotado, ¿no? Entonces, a partir del hecho de que esta podemos escoger una subsucesión convergente, ¿no? De esta relación que tienen acá, podemos concluir también que la sucesión y sub n sub k va a converger a este mismo x, ¿no? Ustedes simplemente hacen esto, miren, además, ¿no? Además, si toman el módulo de y sub n sub k, o sea, para los mismos términos de la sucesión menos x, ¿no? Esto lo pueden escribir como y sub n sub k menos x sub n sub k más x sub n sub k menos x, ¿no? Y esto por la desigualdad triangular, ¿no? Va a ser menor o igual que esto, ¿no? X sub n sub k menos y sub n sub k. Aunque no es necesario hacer esto, creo. Claro, no es necesario. Miren, simplemente podemos hacerlo así. Simplemente lo escribiremos así. No voy a hacer esto. Así lo voy a escribir. Esto así y esto así, ¿no? Ahora fíjate, y nk menos xnk es esta sucesión, 1 sobre nk, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto va a converger a cero cuando cuando k tiende a infinito, ¿no? Entonces, esto converge a cero y esto ya converge a cero por esto. Entonces, todo esto converge a cero, ¿no? Así, ¿no? Este y es sub nk converge al x, ¿no? Entonces, las dos subsucesiones convergen al mismo X por esta observación de acá, ¿no? ¿Está bien esto? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí es donde utilizamos ahora la continuidad. Entonces, como F es continua, lo que podemos concluir es que el F de X sub n sub K converge al F de X por la continuidad, ¿no? Y el F de Y sub n sub K converge a también el F de X, ¿no? ¿De dónde? Luego, eh, F de X sub n sub K menos F de Y sub n sub K tiene que converger a F de X menos F de X, que es cero. Y eso es una contradicción, ¿no? Contradicción porque hemos dicho que esta diferencia de la sucesión es mayor o igual que un epsilon cero positivo. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la diferencia, ¿no? Contracción, pues, ¿no? De valor absoluto de f de x n menos f de y sub n es n sub k, ¿sí? N sub k es mayor o igual que epsilon cero y luego el límite
el límite de esta sucesión, x sub n sub k, menos f de y sub n sub k por continuidad es igual a x menos y, perdón, x menos x, ¿no? Así. Y esto tendría que ser mayor o igual que eso sub 0. Esto es absurdo, ¿no? Esto es 0. Entonces, eso demostraría nuestro ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido gráficamente? Hemos encontrado un delta, como una bolita de radio delta, tal que si yo agarro cualquier y aquí, ¿no? Con menor que ese delta, ¿no? Y un x, para esos dos yo puedo garantizar esta condición, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Uno tiene que estar dentro del K y el otro no necesariamente, pero con tal de que sea menor que ese radio delta, entonces con seguridad voy a poder afirmar esta condición de tipo continuidad, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, si quieren ponerlo de alguna manera. Muy bien, entonces con esto nosotros ya podemos, digamos, volver a la demostración de nuestra proposición, ¿no? Lo que tenemos que hacer es justamente demostrar la diferenciabilidad uniforme, ¿no? Y para eso tenemos que utilizar la continuidad, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es tomamos el compacto, ¿no? Y lo que no me queda claro. Ya, entonces vamos a ver, demostración del teorema. Demostración del corolario. ¿Ok? Y para eso lo que vamos a hacer es considerar primero bueno, voy a hacerlo gráficamente. Aquí tenemos nuestro U. Este es nuestro U y aquí está dentro nuestro K. Tenemos que demostrar que aquí está nuestro conjunto. Bueno, entonces, para poder aplicar ese nuestro lema, lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar, a ver, vamos a considerar sea Y igual el complemento de U, ¿ya? Es decir, E menos U. ¿Sí? Todo esto, toda esta parte, ¿sí? Esto es Y menos U. Y como conjunto vamos a tomar la distancia al conjunto K, ¿ok? ¿No? Y sea, lo voy a llamar D sub 0, ¿ya? Igual a la distancia del conjunto Y al conjunto K. Así. Fíjense eh, que K y Y son disjuntos en primera instancia, ¿no? Eh, por un lado, ¿sí? Y además que el Y es cesado y el K es compacto, ¿no? Entonces, eso hace de que este de cero sea positivo, ¿no? Porque si fuera igual a cero, ¿no? Tendría que haber una sucesión que se acerca a un elemento del complemento, ¿no? Y entonces ya no tendría que el U esté contenido en el K, porque el K es cesado y, a ver, lo voy a demostrar. D sub cero, entonces, D sub cero es mayor que cero. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que voy a intentar con... el, eso es lo que quisiéramos concluir, ¿no? Eh, entonces, para poder demostrarlo, al menos de una forma, en un esbozo de esto, lo que vamos a suponer es que, bueno, lo que tenemos que recordar es cuál es la distancia, ¿no? La distancia de Y acá no es nada más que el mínimo, bueno, no es el mínimo, es el ínfimo, ¿no? Es el ínfimo de
de las distancias que se toman entre elementos de Y y elementos de K, ¿no? Es decir, lo voy a escribir así, Y menos K, tal que el Y está en Y, ¿no? Y el K está en K. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo supongo que esto es cero, ¿no? Va por contradicción, ¿no? Supongamos que D sub cero es igual a cero, ¿no? Entonces, eso querría decir, como este es el ínfimo, entonces puedo encontrar una sucesión, ¿no? Existe Y sub n, ¿no? En Y, ¿no? Sucesiones, ¿no? Permítanme escribirlo así. K sub n en K, ¿no? Tal que estas distancias, ¿no? Y sub n menos K sub n converge a cero, así, ¿no? Esta sucesión converge a cero, así. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si esto sucede, como K sub n está en un compacto, ¿no? Entonces, como K sub n pertenece, bueno, como K es compacto, ¿no? Como K es compacto, ¿no? Existe, puedo encontrar una subsucesión, ¿no? Existe K sub n sub, no debería utilizar la letra K, ¿no? Pero bueno, K sub n sub J, digamos, ¿no? Tal que esta sucesión K sub n sub J va a converger a un K1, le veré. Y este K1, como K es compacto, es cerrado y acotado, pertenece al K. ¿Ok? Entonces, y como se da esta condición, automáticamente la sucesión de los INJ también va a converger acá. Es más o menos lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Se acuerdan? El mismo razonamiento que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a escribir, ¿no? Y como YN, lo puedo escribir como YN sub K, como YNK menos K más K, no, KNK, KNK, así, ¿no? Y estos dos convergen a cero, más, y este converge acá, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces esto va a ser igual a acá. Entonces y es NK converge acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que converge al mismo K, pero noten que estos YNK están en el y el Y es el E menos el U. Como el U es abierto, esto es cerrado. Entonces, como es cerrado y esta asociación converge acá, este también pertenece a Y. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Este K pertenece a Y pertenece acá, y eso es una contradicción, ¿no? Porque hemos dicho que el K está contenido en el U, ¿sí? Entonces, K pertenece a Y, y por tanto, este K no pertenece a U, ¿sí? Pero este K, el K1 sería este K1. Pero este K1 ya está en K y K está contenido en U. Entonces, esto es una contradicción. Entonces, eso significa que el D0 no puede ser cero. Entonces, eh, la, digámoslo de esta manera, la justificación rápida de por qué D0 tiene que ser mayor que cero, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso lo voy a dejar para que ustedes lo analicen bien, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es que el D0 es mayor que cero. Entonces, D0 es mayor que cero y la razón es esta de aquí, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos eso, eh, eso significa que yo puedo encontrar un delta, ¿no? Es decir, como la distancia entre estos dos conjuntos es mayor que cero, eh, puedo encontrar un delta tal que si yo tomo, a ver, lo voy a escribir, ¿ya? Entonces como esa distancia de cero es mayor que cero, ¿no? Cuando nosotros tenemos un conjunto tal, bueno, es así, miren, aquí están los conjuntos reales, aquí está el cero, y aquí está nuestro ínfimo. Perdón. Aquí está nuestro eh, D0, ¿no? D0 que es mayor que cero, ya sabíamos explicar por qué, ¿no? Y es el ínfimo de un conjunto, ¿no? Entonces,
A partir de ese hecho, nosotros podemos encontrar un delta, o sea, cuando, bueno, voy a intentarlo explicar de una manera un poco geométrica para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? O sea, la conclusión a la que quiero llegar. Para eso creo que el dibujo no ha sido muy bueno el que he hecho, pero lo voy a un poco corregir. Vamos a suponer que el K es este de aquí, ¿ya? Cuando nosotros tomamos ese de cero, vamos a hacerlo así, ¿no? Lo que hacemos es tomar las distancias entre los elementos del complemento de U y el Y. Digamos que este es nuestro K, ¿no? Le echo con una salidita aquí para que se note cuál es la diferencia. Entonces, si tomamos todas las distancias, ¿no? Bueno, voy a hacer un poquito más prolongada para que se note un poco más. Así. Como que un pedacito se acerca y todo lo demás no. Así. Esto un poco más. Ya, así. Este es el K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos todas las distancias entre los elementos de aquí y los elementos del complemento. Y hay una que es la menor, y esa es positiva, que es lo que determina el de cero, que está más o menos aquí. Hacer con este color así. Ahí está el de cero, la distancia más pequeña entre todas las distancias que podemos tomar con el complemento. Entonces, lo que hacemos ahora es, como esa distancia es mayor que cero, lo que vamos a hacer es tomar un delta ahí, entre menor que el de cero, ¿no? Entonces, tomamos un delta, ¿no? Aquí, digamos, sea delta, que sería tomar una mitadcita ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomamos, como de esos existe delta, que en rigor sería mayor que cero, pero específicamente quiero que sea menor que el de cero, ¿no? O sea, un valor ahí adentro. Entonces, lo que podemos observar es que si yo agarro un elemento aquí, ¿no? Que si yo tomo un elemento del conjunto K, ¿no? Digamos un elemento X, bueno, aquí cerca de este X, ¿no? Y yo le sumo un H que tenga el módulo tamaño de este, es imposible que caiga dentro. Como es menor que el d cero y el d cero es el ínfimo de las distancias, ¿no? No va a poder caer aquí ese H, ¿no? Entonces, fíjense, existe tal que se cumple la siguiente condición, tal que, ¿no? Si X pertenece a K y tomo un H con módulo de H menor que delta, ¿no? Entonces, yo puedo afirmar por la forma como he agarrado este delta menor al d cero, yo puedo afirmar entonces x más h pertenece a u, sí o sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pertenecer a x más h? X más h debería estar en u sí o sí con esta condición. Y lo voy a hacer entre paréntesis, pues, caso contrario, es decir, si el x más h no perteneciera al u, entonces, eso quiere decir que el x más h pertenece al y, ¿no? Es decir, aquí afuera, estaría aquí. Ahí estaría el x más h, si no fuera cierto, ¿sí? Y, ¿no? Y además sabemos que como está en y el x está en k, la diferencia entre estos dos, ¿no? ¿Cuál es? X más h menos, que está en y el k en x, esto sería igual a exactamente h. Pero pero esta diferencia es una más de estas diferencias que hemos tomado aquí. Entonces, esto tiene que ser sí o sí mayor o igual que el de cero, ¿no? ¿Sí? Pero este de aquí nosotros sabemos que es, bueno, lo voy a escribir aquí abajo. Ay, lo debería trasladar nomás, ¿no? Entonces, esto es x más h eh, menos x, ¿no? Entonces, este está en y, este está en k. Entonces, por un lado, esto me da el módulo de h, pero como es una diferencia, esto tiene que ser mayor o igual que el ínfimo, que es el de cero.
Pero esto no es nada más que el módulo de H, pero este módulo de H nosotros ya sabemos que lo hemos construido menor que delta, menor que delta. Entonces tendríamos de C, y además el delta es mayor que delta, tendríamos una contradicción. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese motivo, que X más H tiene que estar en... Y eso es lo que quería garantizar de cualquier forma, ¿no? Ok, entonces una vez que yo ya sé que eso se cumple, yo ya he podido hallar uno que hace eso, ¿no? Entonces, si yo agarro, ¿no? Así, para cualquier 8, para todo H con módulo de H menor que de este delta, el segmento, ¿no? Eh, como el X más H está en el U, ¿no? Entonces nosotros podemos afirmar que uh, bueno, esto vale para este delta, ¿no? Si voy tomando deltas más pequeños, todos los deltas más chiquitos, va a seguir valiendo, ¿no? Entonces eso significa así, para todo H con módulo de H menor que delta, el segmento X, X más H, todo el segmento está contenido en el U. ¿Me dan cuenta? Porque esto vale para todos los más chiquitos y aquí están contenidos todos los más chiquitos que, el, que el conjunto, ¿no ve? Entonces eso no hay problema, se puede llegar a esta conclusión, ¿sí? Y aquí ya podemos aplicar lo que hemos hecho justamente aquí, hemos observado acá, que es esto de aquí, lo voy a copiar de aquí mismo, ¿no? Pero con X sería, ¿no? Entonces, bueno, le voy a usar ese dato, pero todo esto yo ya sabía que podía hacer esto, ¿no? Copiar, ¿no? Y lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Entonces, sabemos esto, ¿no? Y por los teoremas y por desigualdad del valor medio, nosotros podemos llegar a esta conclusión. Obviamente aquí para el X, ¿no? Le voy a posar esto para el X, ¿no? Y aquí igual X, y aquí igual X, X, X. Podemos llegar a esa conclusión, ¿sí? Pero como por hipótesis nosotros, obviamente esto vale para todo X, porque esto vale para cualquier X, lo que he hecho, el análisis que he hecho aquí es para todo X que está en K y con módulo de H menor que S delta, ¿no? Entonces, esto ya vale para todos ellos, ¿no? ¿Qué no estamos usando aquí? Nos estamos... bueno, aquí es donde utilizamos nuestro lema, ¿no? Nuestra hipótesis además es que nuestra F, ¿dónde está? Nuestra F era de clase C1, ¿no ve? Entonces eso quiere decir que nuestra función la derivada es continua, ¿no? Entonces como F es C1, F' es continuo, ¿no? Ahora fíjense que por el lema que nos dice que si yo tengo una función continua y tengo un compacto contenido en el U, existe un E para epsilon mayor que cero, puedo encontrar un delta. Obviamente no va a ser el mismo delta que estamos teniendo ahí, ¿no? Porque ahí ni siquiera hemos tomado el epsilon, pero puedo automáticamente tomarlo más pequeño que el delta que teníamos, ¿no? Que me va a garantizar esto, ¿no? Entonces, por el lema, ¿no? El primero es continuo, y por lema, ¿no? Voy a ponerle delta prima, ¿ya? Y para epsilon mayor que cero, ¿no? Existe, y voy a colocarlo así, fíjense, existe delta prima mayor que cero, delta prima menor a delta. ¿Para qué? Para que esto ya valga, ¿se dan cuenta? Tal que, ¿no? ¿Qué me dice el lema? Tal que si X pertenece, si X está en K y módulo de H es menor que delta prima, por lo tanto menor que delta, ¿no?
y, ¿no? Esto aquí le debería poner coma. Y la distancia de x más h, que esto ya estaría en u, menos x, que está en mi k, ¿no? Ahí, es menor que delta prima, ¿no? Entonces, esto me dice el lema. Entonces, el f', pues estoy hablando de la derivada, norma, ¿no? De f' de x más h menos f' de x, así, ¿no? Es menor que epsilon. Eso es lo que hemos demostrado, ¿no? Y es justamente lo que va a pasar, porque no se olviden que esto se deduce a esto. Si esto es menor que delta prima, entonces va a ser menor que delta. Y por lo tanto, para él sí se va a cumplir esto, ¿no? Y ya está, ¿no? Tenemos esto, si x está en k, norma de hecho menor que delta prima, está menor que delta prima, entonces esto es menor que epsilon. ¿No ven? Entonces, de ahí podemos concluir que claro, esto va a ser entonces menor que epsilon, porque es como esto vale para todo h con h menor que delta, en particular para todos los th, porque t es menor que 1. Entonces, el módulo de th va a ser menor que delta prima, igual, porque el t es menor que 1. ¿No? Entonces, por lo tanto, se va a cumplir que esto es menor que epsilon, ¿no? Así, r de x más, coma h, el módulo sobre el módulo de h es menor que epsilon, así, para todo x en k, y en este caso módulo de h menor que el delta prima, así. Pero esto ya es la diferenciabilidad uniforme, entonces ya está completada nuestra demostración. ¿Ok? Bien. Entonces, y otro colorario para un poco ver ya más consecuencias, que también se desprende directamente de ese lema, es el siguiente, corolario, que dice lo siguiente: si nosotros consideramos una función, ¿no? F de U subconjunto de E en F, ¿no? Eh, y digamos, y un A, ¿no? Un A que está en el U, ¿sí? Tal que F es continua, ¿no? Es continua y diferenciable, pero diferenciable en U menos el A, es decir, es diferenciable en todo el conjunto, es continuo en todo el dominio, pero es diferenciable en todo el dominio excepto un punto. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice este resultado es que si existe el siguiente límite, si existe el límite de las derivadas, f' de x cuando x tiende a este a donde no existe la derivada, y es una transformación lineal, digamos t, ¿no? Así. Eh, Además tiene que ser continuo, y existe que es una transformación lineal continua, ¿no? Entonces, entonces dice que f es diferenciable, tiene que ser diferenciable en A. Entonces, f es diferenciable en A, y además la derivada es exactamente este mismo t. Entonces nos está diciendo que si tengo una función continua en un abierto y diferenciable en un abierto, excepto en un punto, o sea, se puede, se puede demostrar fácilmente que es diferenciable en ese abierto, pero no en algún punto, y eso es algo que sucede frecuentemente, ¿no? O sea, a veces sucede que una función es fácil ver que es diferenciable en todos los puntos excepto uno, ¿no? Digamos, donde tiene una definición conflictiva, ¿no? Digamos, en el cero y hay, en el denominador hay algo que se anula, algo así, ¿no? Entonces, este resultado nos dice que si el límite de las derivadas
que ya sabemos calcular existe y es una transformación lineal continua, entonces la función sí o sí tiene que ser diferenciable, ¿no? Y tiene que ser diferenciable ahí, ¿no? Entonces, para la demostración, lo único que tenemos que hacer es utilizar fundamentalmente el hecho de que eh, mm, el conjunto es abierto, fundamentalmente, ¿no? Y eso me va a permitir utilizar esta acotación que tenía del cesto, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces bueno, voy a hacer el desbozo, no la demostración muy estricta por el tiempo, pero digámoslo así, un esbozo, ¿ya? Entonces la idea es bien sencilla. Bueno, miren, lo que tienen que hacer es, ok, vamos a tomar el A en U, como el U es, bueno, miren, aquí no he puesto que U es abierto, pero U es abierto, ¿ya? Entonces, como U es abierto, entonces nosotros podemos encontrar, ¿no? Va a existir un delta, ¿no? Mayor que cero, tal que la bola de centro A y radio delta está totalmente contenido en el U, ¿no? Esto quiere decir que si nosotros consideramos un H tal que el módulo de H es menor que delta, ¿sí? Entonces, el segmento que une X perdón, eh, A al A más H está totalmente, sabemos que esto está totalmente contenido en este, pero eso sí, está totalmente contenido en la bola y eso está totalmente contenido en el U. Entonces, este segmento está contenido en U. Entonces, puedo aplicar el teorema del valor, bueno, perdón, por la desigualdad del valor medio, nosotros podemos llegar a la conclusión que esto eh, no va a ser otra cosa sino bueno, puedo llegar a esta conclusión, que el sexto de A en H en módulo, todo esto dividido por el módulo de H, ¿no? Esto es menor o igual que el supremo, ¿no? Y eso es el corolario, uno de los corolarios, es decir, este corolario. Estoy utilizando no, este, ¿no? Esto estoy utilizando, solo que lo estoy utilizando para la transformación que sé que existe, ¿no? O sea, todo esto voy a utilizar. Entonces lo estoy pasando a dividir. Entonces esto va a ser menor o igual que el supremo para t mayor que cero, menor que 1, del módulo de f' de a más th, así, menos t. Ahí, esto es por uno de los corolarios que hemos hecho. Ahí hemos llegado. Lo que yo quiero hacer ahora es demostrar que este t es justamente la derivada, ¿no? Bueno, lo voy a escribir mejor, ya, lo voy a escribir bien para que... Lo que yo necesito demostrar es que es diferenciable en A y que la derivada es esta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es acotar es de esto, y es de esto, sabemos que es esto. F de A más H menos F de A, y el candidato a la derivada, que sería este T, así, ¿no? Entonces, esto nosotros sabemos por la desigualdad del valor medio, que es menor o igual que el supremo para los t mayores que cero, menores que 1, de estos, ¿no? Que de la derivada f' de a más th menos t, así. ¿Ok? Y fíjense que, sin embargo, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a de f de x es justo ese t. Entonces, cuando yo tomo el límite cuando h tiende a cero, esto me da justamente cero, porque el límite de estas derivadas es la transformación t, entonces el límite de esto es t menos t me va a dar cero, entonces esto es cero. Eso ha demostrado que cumple la condición del límite, ¿no? Y que este es justamente la derivada que estaba buscando, ¿no? Entonces, así f es diferenciable porque cumple la condición del límite en A, y además el que he puesto como transformación lineal justo es el que hace que se cumpla, ¿no? Entonces, y f' de A había sido exactamente el t que me había dado como límite, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es una otra consecuencia muy importante del teorema del valor medio, ¿sí? Eh, bueno,
Eh, Otro de los hechos que nos va a permitir eh, 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 concluir cosas interesantes del teorema de la función inversa es que, por ejemplo, bueno, lo voy a hacer como una observación nomás, es que si nosotros tenemos que bajo las mismas hipótesis del teorema, ¿no? Porque esto solamente es un comentario, ¿no? Un hecho muy interesante que se puede demostrar es que si nosotros sabemos que, por ejemplo, una función tiene la derivada, o sea, sus derivadas acotadas, el conjunto de todas sus derivadas, digamos que es acotada, es menor o igual que un m para todo x en su dominio, ¿sí? Entonces, algo que nos permite concluir la desigualdad del valor medio es que si nosotros eh, tomamos un h en nuestro e tal que x más h está el segmento, ¿no? Bueno, voy a decir así, tal que el segmento x a x más h está contenido en el dominio de la función, ¿no? Entonces podemos, por la desigualdad del valor medio, nosotros podemos concluir que esto, ¿no? F de x más h menos f de x, ¿sí? Esto no es norma, no es norma matriz solamente así, ¿no? Esto sería menor o igual que el supremo y todo eso, pero como eso es menor que m, entonces esto va a ser menor que m por el módulo de h, así. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que se llama una función de Lipschitz. Es decir, cuando una consecuencia del teorema del valor medio es que toda función con derivada acotada es una función de Lipschitz. Y si es una función de Lipschitz, entonces es uniformemente continua. Uniformemente continua. ¿Ok? O es un tipo de continuidad uniforme siempre y cuando los segmentos estén contenidos en U. Ahí yo necesito obviamente que este sea convexo para garantizar eso tal cual. Lo necesito para todo X más H. Entonces, eso es una de las condiciones, eso es una de las consecuencias así que podemos observar también medio que inmediatamente, ¿sí? Ok, entonces otra consecuencia eh, muy interesante es la siguiente, le voy a colocar corolario, igual, corolario. Eh, Dice que si nosotros tomamos o sea, bajo las mismas hipótesis de nuestro teorema, eh, vamos a considerar que la derivada, bueno, vamos a agarrar una función f, lo voy a hacer esquemáticamente ya para no, por esto del tiempo. ¿Ya? Vamos a tomar una función f así, ¿no? Obviamente aquí u es abierto, ¿sí? Y vamos a considerar que nuestra función es diferenciable, ¿no? Y f diferenciable, pero no en todo el conjunto, sino en un A, ¿ya? En un A que está en el U, obviamente. Y además vamos a considerar eh, que la derivada en ese A, donde existe la derivada, que es una transformación lineal, ya sabemos de NF, vamos a suponer que esto es una transformación lineal inyectiva. Es 1 a 1. Así. Lo estoy abreviando, ¿no? O sea, inyectiva. Entonces, un resultado que vamos a demostrar es, entonces, ¿no? Entonces, un resultado es el siguiente. Entonces, dice que existe un delta, existen delta mayor que cero y un escalar c mayor que cero, tal que se cumple esta condición. Si el valor absoluto bueno, la norma de h es menor que delta, ¿sí? Y además, entonces, la consecuencia es que el x más h va a estar en el u, pertenece al u, y eso es lo importante,
perdón, esto no es X, es, no, un ratito, estoy haciendo algo, estoy hablando del A, ¿no? Claro, este es el A. A más H está en el U, ¿sí? Y el F de A más H menos el F de A es mayor o igual que este C, que existe por el módulo de H. Eso es lo que vamos a demostrar brevemente, ¿ya? La idea de la demostración es utilizar algunos de los resultados eh, que hemos desarrollado en la parte de topología de transformaciones lineales, ¿no ve? Y un resultado que no voy a buscar ahora porque está ahí en los textos, es que cuando, bueno, lo primero que vamos a observar es que esta aplicación, ¿no? Demostración. Eh, un primer hecho que vamos a observar es que si esto es 1 a 1, es decir, la derivada es una aplicación que va de E en F, ¿no? Entonces, como es 1 a 1, podemos afirmar que además, si yo lo veo el F' de A, pero no del E a todo el F, sino a su imagen, es decir, F' de A de E, así, si lo veo ahí, y a este le llamo, digamos, G, está obviamente contenido en F. Entonces, esto yo lo puedo ver como un isomorfismo. Es un isomorfismo sobre su imagen. Es un isomorfismo sobre G, ¿no? Que es su imagen. Sobre G, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto eh, de que cuando yo tengo una transformación lineal, que es una transformación que es un isomorfismo, ¿no? O sea, esto lo hemos visto en la parte de la topología, ¿no? Entonces, hemos visto que si T va de E en un G, digamos, estoy tomando G para que los relacionemos con esto de acá, ¿ya? Esto es un iso, sí, solo sí, hemos demostrado esto. Existen, ¿no? Escalares C y D, ¿no? Mayores que cero, tal que, ¿no? En la parte de topología hemos hecho esto. Tal que Tx es menor igual que Dx, ¿no? Y esto es mayor igual que Cx. Eso hemos demostrado en la parte de topología, que caracterizaba los isomorfismos. Entonces, lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Como esto es un isomorfismo sobre G, que es la imagen de la transformación lineal, porque ya es 1 a 1. Entonces, podemos encontrar, existe un C, bueno, no sé si va a ser este mismo C, pero, a ver, existe C tal que, bueno, tal vez sea diferente en lo que hagamos. Existe C mayor que cero, tal que va a cumplir esto, la derivada f' de x, ¿no? Evaluado en un h, siempre va a ser mayor o igual que este c por el módulo de h. Así. ¿Ok? Eso es lo que vamos a poder concluir. Y esto va a valer para todo h que pertenece a... Esto es justo de esto, ¿no? Aplicándole a la derivada. Pero aquí está mal, ¿no? Este no es x, es a. Así. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar ahora la definición de diferenciabilidad, ¿no? Y, bueno, por otro lado, entonces, eh, lo puedo escribir f de a más h como eh, igual a f de a. Estoy aplicando aquí la definición de diferenciabilidad f' de a más r de a h, ese es de esto, ¿no? Con el límite cuando h tiende a 0 de este r de AH sobre módulo de h es igual a 0. ¿No? Eso es por la diferenciabilidad en A. ¿No ven? Entonces, nosotros ahora aplicamos la definición del límite, ¿no? Entonces, a este de aquí. Entonces, para todo epsilon, entonces, pero no voy a tomar epsilon, porque mi idea es aplicar la desigualdad del valor medio, pero la otra versión.
Porque miren, lo que tengo que analizar es este, ¿no ve? FDA más H menos FDA. Entonces, si se dan cuenta, eso está justo aquí. Miren, esto, miren, lo puedo escribir así, FDA más H menos FDA, lo puedo ver como F' de A, para el cual voy a tener esto, más R de A, H, así. ¿No ven? Sí. Y lo que vamos a hacer es, un ratito. Pero esto lo puedo ver como, lo que yo quiero hacer es esto. Ah, mm, Quiero aplicar esto aquí. Claro, esto entonces lo puedo ver así, mire. Voy a forzar las cosas. Menos R de A con H. Así lo voy a utilizar. Entonces necesito saber qué es esto, ¿no? Entonces y necesito este C. Entonces, como lo voy a restar, aquí voy a tener C, aquí voy a tener para C medios. Para C medios mayor que cero, que va a jugar el rol de epsilon en la definición de esto, existe un delta mayor que cero, ¿no? Para el H, ¿no? Tal que si el módulo de H es menor que delta, entonces este RH sobre el módulo de H es menor que este C medios. ¿Se dan cuenta? C medios, así. Esto es aplicando la definición de límite, ¿no? Tomando este como el epsilon, ¿no? Y así. Entonces de aquí ahora sí voy a tomar esto, ¿no? Luego, así. Voy a tener que el valor absoluto perdón, la norma de FDA más H menos FDA, esto es lo que quiero sacar algo, va a ser igual a la norma de F' de A, así, en H. Ve, aquí me lo he comido el H. Menos, y aquí menos R a H, y aquí voy a aplicar la desigualdad del valor medio, pero la otra, ¿no? Esta de aquí que dice que norma de X menos Y, digamos, es mayor o igual que el módulo de X menos esa voy a aplicar, ¿no? Aquí voy a tener mayor o igual que el módulo de F' a H menos este R a, H. Así. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y entonces fíjense que esto, por esta parte de aquí, va a ser mayor o igual, no va a ser aquí mayor o igual que C por el módulo de H, ¿no? Menos, y esto, si lo paso este de estar aquí y este aquí, voy a tener menos C medios módulo de H. Y ya está. Y esto sería igual a C medios norma de H. Y ya está lo que quería demostrar. Aunque claro, aquí es con C, pero eso no importa cuál es el escalar con tal de que sea positivo. Entonces esto ya habría demostrado la definición. Entonces eh, eh, una consecuencia de esto, consecuencia, es que si nosotros sabemos que una función tiene derivada eh, inyectiva, si f' en un A es inyectiva, en un A una función es inyectiva, en un entorno hay un entorno de ese A, donde en un entorno de A, ¿no? Si un X es distinto del A, entonces, el f de X tiene que ser distinto del f de A. Esta es una consecuencia directa, ¿no? Simplemente hacemos jugarle a este el valor de X y ya está, ¿no? Como esto va a ser diferente
de cero. Entonces, los dos son distintos de cero, entonces voy a tener, porque el x es distinto de a, o sea, aquí lo único que hacemos es jugar con h igual a x menos a, nada más, ¿no? Entonces, esto es una especie de inyectividad, no es la inyectividad propiamente, porque simplemente estamos comparando el x con el a, ¿sí? Pero en un entorno de a vamos a tener esto. Entonces, una forma de mejorar eso es a través de la continuidad de la derivada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Eh, es decir, lo que para poder concluir que efectivamente sea diferencial, yo tengo que aumentarle que la derivada es inyectiva y la función f es de clase C1. Si yo le aumento esto, yo voy a poder concluir que esto se mejora, ¿no? En un entorno de A ya voy a poder decir que si X es distinto de Y, f de X es distinto de f de Y, o sea, la inyectividad. Entonces esto va a implicar que f es 1, 1 en un entorno. No en todo su dominio, sino en entorno. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Ok? Muy bien, ahí lo voy a dejar y después lo completamos porque ya falta poco para acabar esto y comenzamos con Schwarz, parciales y problemas, la teoría de la función inversa. ¿Sí?